White estaba empeñado en seguir adelante y encontrar el modo de mantener los cerebros aislados vivos durante más tiempo. En 1964 se le ocurrió un plan audaz: trasplantar el cerebro de un animal al cuerpo de otro y estudiarlo desde allí. Extrajo el cerebro del cráneo de un perro y lo trasplantó vivo al cuerpo de otro perro. El cerebro del segundo perro se dejó intacto. Abrimos el cuello del animal e introdujimos allí el cerebro. Unimos los vasos sanguíneos del cerebro a los vasos sanguíneos del cuello del animal. Cerramos el cuello y por allí salían todos los tubos y cables. Fue un trasplante de cerebro en toda regla. Hicimos un seguimiento del cerebro que pusimos en el cuello. Tenía cables y tubos de modo que pudimos medir la actividad eléctrica, el riego sanguíneo, pudimos controlar por primera vez su metabolismo, y así lo hicimos durante muchas horas, incluso días. La operación de White fue un éxito, pero se enfrentaba a un nuevo desafío. La gente decía: ¡qué maravilla! ¡Genial! ¡Extraordinario! El encefalograma está muy bien, el metabolismo es normal, pero ¿sabe si el cerebro piensa? ¿Sabe si el cerebro está consciente? White no podía contestar a esas preguntas. Ya que el cerebro trasplantado no podía expresarse, él no podía demostrar si había retenido la capacidad de pensar. Parecía que White había llegado a un impasse. Pero su trabajo no había pasado desapercibido al otro lado del telón de acero. Los científicos soviéticos seguían muy interesados en estudiar el cerebro. Venían delegaciones rusas a Cleveland y pasaban un cierto tiempo en mis laboratorios. A consecuencia de esas visitas y de la amistad que entablé con ellos, aproveché la oportunidad para viajar a la Unión Soviética y visitar a estos hombres en sus laboratorios y en sus quirófanos. En todas las ocasiones me marché de allí guardando un enorme respeto por sus logros y su gran capacidad para la investigación y la medicina. White hizo su primer viaje en 1966, pero hizo más. Su amigo y colega Harold Hillman con frecuencia lo acompañaba. Durante la Guerra Fría, la ciencia y la medicina de la Unión Soviética eran un completo misterio para la gente de Occidente. Por tanto, había un sentimiento de que tenían una mina de descubrimientos importantes en este campo y que nos convenía estar enterados. Comprobamos que les daba bastante miedo contarnos lo que hacían, porque lo que hacían en el Instituto de Investigación era considerado secreto de Estado. Pasamos unas veladas muy agradables con ellos. Solían invitarnos a vodka y chicas bonitas, pero no nos contaban lo que estaban haciendo. Tanto el Dr. White como yo tomamos nota de ello. Tenían mucho interés en conocer a cierta persona, al hombre cuyos experimentos habían inspirado a White años atrás, Vladimir Demikov. Desde que hiciera su experimento con el perro de dos cabezas, Demikov había tenido éxito trasplantando otros órganos vitales de un perro a otro. Incluso había desarrollado técnicas nuevas para la cirugía coronaria. Pero en 1966 había caído en desgracia ante las autoridades y sus colegas, quienes pensaban que su trabajo era extravagante. Demikov fue expulsado de su laboratorio y cuando lo amenazaron con desalojarlo de su piso pensó en suicidarse. Para él fue durísimo. Estaba desesperado, en casa y en el trabajo. No podía costearse una casa para su familia porque ganaba poco dinero.
De hecho, mi madre ganaba más como ingeniera. Cuando White lo conoció, Demikov era una sombra de lo que fue. Los dos habían abierto un campo nuevo en el estudio de los trasplantes, pero White estaba horrorizado por el escaso reconocimiento que había recibido. Creo que el profesor Demikov ha sido apartado bruscamente y no se le ha concedido el crédito que se ha ganado en el terreno de los trasplantes. Era un hombre completamente desconocido en todos los aspectos. Los científicos americanos ni siquiera sabían cómo se llamaba. El profesor Demikov no contaba ni siquiera en el tema de los trasplantes. Para mí era incomprensible que no hubiesen continuado apoyando su trabajo. Demikov no podía cambiar su destino, pero la visita de White a la Unión Soviética le aportó valiosas ideas para sacar sus investigaciones a la luz. Quizá había dado con la solución para demostrar que un cerebro trasplantado pensaba. Me preguntaba cómo podía probar que un cerebro transferido o trasplantado está vivo, que piensa y es consciente. ¿Cómo podía hacerlo? White conocía experimentos soviéticos parecidos, en los que las cabezas de perro separadas de sus cuerpos mostraban signos de estar conscientes. The isolated head even reacts to light and to sound. Tal vez White podría aplicar los mismos conceptos a su trabajo. Mientras viajaba de vuelta a casa, sopesó sus opciones. Si trasplantaba toda la cabeza con el cerebro intacto dentro, se podría valorar si estaba consciente o no. Los americanos debían ser los primeros con esta cirugía y convertirla en un éxito científico que merecería el reconocimiento mundial. Me puse delante del tablero y diseñé una operación que consistía en coger dos monos, el mono A y el mono B. La cabeza del mono B sería separada y la cabeza del mono A sería transferida a su cuerpo. White tardó 3 años en planificar su operación, que marcaría un antes y un después. Era consciente de que algunos opinarían que su cirugía era una inmoralidad. A última hora de la tarde del 14 de marzo de 1970, el equipo de cirujanos de White comenzó los preparativos para efectuar el primer trasplante de cabeza en el mundo. La cabeza de un mono se trasplantaría al cuerpo de otro. El neuroanestesista subió a otra planta, donde tras una revisión de los veterinarios y ayudado por los auxiliares, administró a los monos una inyección intravenosa para que estuviesen anestesiados cuando los bajasen. White quería demostrar que la cabeza con su cerebro podía mantenerse viva y sensible tras ser trasplantada. Si lo conseguía, lo consagraría en su carrera. Una de las enfermeras que estaba en la operación era Debbie Camp, de 19 años. Estaba muy nerviosa porque nunca antes había ayudado durante los experimentos en esa planta. No creo que nadie tuviera ni idea de la importancia de esa operación. El primer mono se quedó en el laboratorio, mientras el segundo fue bajado para ser preparado en una sala contigua. Yo tenía que cuidar de que todo estuviera dispuesto. Empezamos a hacer las incisiones y a identificar las arterias y las venas. Era la primera vez que se hacía, así que nos puso a todos a prueba. No teníamos ni idea de lo que pasaría ni de cuánto tiempo íbamos a tardar. Todo el equipo estaba sobre ascuas. No había ninguna garantía en este tipo de cirugía. En 1970, Robert White intentó trasplantar la cabeza de un mono al cuerpo de otro.
Esta película original de los archivos lo muestra mientras trabaja. Los dos monos fueron intervenidos en salas contiguas por el equipo de cirujanos de White. Ambas cabezas debían ser separadas de sus cuerpos para el trasplante. Fue un trabajo delicado. Era necesario no solo hacer una incisión alrededor de todo el cuello, sino lenta y cuidadosamente diseccionar los músculos y los vasos sanguíneos. Cada vez que se aislaba una arteria o una vena, había que efectuar una ligadura. No se podía seccionar ninguna hasta que todas estuvieran listas. Tuvieron que cortar los cuellos hasta que las únicas conexiones entre las cabezas y sus cuerpos eran sus médulas espinales y los vasos sanguíneos vitales. Tras hacer incisiones durante horas, llegó el momento de trasplantar la cabeza. Entonces colocaron al otro animal sobre la mesa. Ahora había dos equipos de cirujanos y dos animales. Éramos bastante gente porque había más auxiliares y por supuesto las enfermeras. Ambos monos fueron intervenidos, uno al lado del otro. La cabeza del mono A debía ser transferida al cuerpo del mono B. Primero hubo que transfundir el riego sanguíneo del cuerpo B a la cabeza A través de una red de tubos de plástico. Un momento de gran tensión. Si el riego sanguíneo hacia las cabezas se interrumpía, ambos animales fallecerían. Pero el monitor del mono A mostraba que su cerebro seguía activo. Una vez estabilizado el riego sanguíneo, se desechó el cadáver A. Y luego se desechó la cabeza B. La última etapa crítica de la operación fue juntar la cabeza A con el cuerpo B y unir el riego sanguíneo arteria con arteria y vena con vena. Era una carrera contrarreloj. La cabeza del mono moriría si los vasos sanguíneos no eran unidos con la suficiente celeridad. El objetivo primordial era recuperar la circulación, para evitar que el mono falleciese. Lo más importante era unir las arterias y luego las venas, de una en una. Los vasos sanguíneos fueron conectados, pero no se tocó la médula espinal. Es imposible reconectar los nervios una vez que han sido seccionados. Entonces empezamos a suturar los músculos y los tejidos del cuello. Empieza a parecer que el animal solo ha sufrido una incisión circular. Pero tenemos que esperar a que salga de la anestesia. Esperaron nerviosos. El proceso quirúrgico había finalizado, pero nadie sabía si la cabeza recuperaría la consciencia o no. Esta película original muestra lo que sucedió a continuación. Nos sigue con la mirada. Nos puede oír. Lo puedes alimentar. Los músculos faciales retienen su capacidad de movimiento. Pero claro está, no puede moverse porque la médula espinal está seccionada. Su aspecto, comportamiento y respuestas son como los de cualquier primate subhumano. Imagine cuánto entusiasmo, cuánta emoción. Estábamos bailando, gritábamos. Por primera vez en la historia de la ciencia médica, ya que el cerebro trasplantado no podía expresarse, él no podía demostrar si había retenido la capacidad de pensar. Parecía que White había llegado a un impasse. Pero su trabajo no había pasado desapercibido al otro lado del telón de acero.
Los científicos soviéticos seguían muy interesados en estudiar el cerebro. Venían delegaciones rusas a Cleveland y pasaban un cierto tiempo en mis laboratorios. A consecuencia de esas visitas y de la amistad que entablé con ellos, aproveché la oportunidad para viajar a la Unión Soviética y visitar a estos hombres en sus laboratorios y en sus quirófanos. En todas las ocasiones me marché de allí guardando un enorme respeto por sus logros y su gran capacidad para la investigación y la medicina. White hizo su primer viaje en 1966, pero hizo más. Su amigo y colega Harold Hillman con frecuencia lo acompañaba. Durante la Guerra Fría, la ciencia y la medicina de la Unión Soviética eran un completo misterio para la gente de Occidente. Por tanto, había un sentimiento de que tenían una mina de descubrimientos importantes en este campo y que nos convenía estar enterados. Comprobamos que les daba bastante miedo contarnos lo que hacían, porque lo que hacían en el Instituto de Investigación era considerado secreto de Estado. Pasamos unas veladas muy agradables con ellos. Solían invitarnos a vodka y chicas bonitas, pero no nos contaban lo que estaban haciendo. Tanto el Dr. White como yo tomamos nota de ello. Tenían mucho interés en conocer a cierta persona, al hombre cuyos experimentos habían inspirado a White años atrás, Vladimir Demikov. Desde que hiciera su experimento con el perro de 2 cabezas, Demikov había tenido éxito trasplantando otros órganos vitales de un perro a otro. Incluso había desarrollado técnicas nuevas para la cirugía coronaria. Pero en 1966 había caído en desgracia ante las autoridades y sus colegas, quienes pensaban que su trabajo era extravagante. Demikov fue expulsado de su laboratorio y cuando lo amenazaron con desalojarlo de su piso pensó en suicidarse. Para él fue durísimo. Estaba desesperado, en casa y en el trabajo. Un cierto tiempo en mis laboratorios. A consecuencia de esas visitas y de la amistad que entablé con ellos, aproveché la oportunidad para viajar a la Unión Soviética y visitar a estos hombres en sus laboratorios y en sus quirófanos. En todas las ocasiones me marché de allí guardando un enorme respeto por sus logros y su gran capacidad para la investigación y la medicina. White hizo su primer viaje en 1966, pero hizo más. Su amigo y colega Harold Hillman con frecuencia lo acompañaba. Durante la Guerra Fría, la ciencia y la medicina de la Unión Soviética eran un completo misterio para la gente de Occidente. Por tanto, había un sentimiento de que tenían una mina de descubrimientos importantes en este campo y que nos convenía estar enterados. Comprobamos que les daba bastante miedo contarnos lo que hacían, porque lo que hacían en el Instituto de Investigación era considerado secreto de Estado. Pasamos unas veladas muy agradables con ellos. Solían invitarnos a vodka y chicas bonitas, pero no nos contaban lo que estaban haciendo. Tanto el Dr. White como yo tomamos nota de ello. Tenían mucho interés en conocer a cierta persona, al hombre cuyos experimentos habían inspirado a White años atrás, Vladimir Demikov. Desde que hiciera su experimento con el perro de 2 cabezas, Demikov había tenido éxito trasplantando otros órganos vitales de un perro a otro. Incluso había desarrollado técnicas nuevas para la cirugía coronaria. Pero en 1966 había caído en desgracia ante las autoridades y sus colegas, quienes pensaban que su trabajo era extravagante. Demikov fue expulsado de su laboratorio y cuando lo amenazaron con desalojarlo de su piso pensó en suicidarse.
Para él fue durísimo. Estaba desesperado, en casa y en el trabajo. No podía costearse una casa para su familia porque ganaba poco dinero. De hecho, mi madre ganaba más como ingeniera. Cuando White lo conoció, Demikov era una sombra de lo que fue. Los dos habían abierto un campo nuevo en el estudio de los trasplantes, pero White estaba horrorizado por el escaso reconocimiento que había recibido. Creo que el profesor Demikov ha sido apartado bruscamente y no se le ha concedido. Los americanos debían ser los primeros con esta cirugía y convertirla en un éxito científico que merecería el reconocimiento mundial. Me puse delante del tablero y diseñé una operación que consistía en coger dos monos, el mono A y el mono B. La cabeza del mono B sería separada y la cabeza del mono A sería transferida a su cuerpo. White tardó 3 años en planificar su operación, que marcaría un antes y un después. Era consciente de que algunos opinarían que su cirugía era una inmoralidad. A última hora de la tarde del 14 de marzo de 1970, el equipo de cirujanos de White comenzó los preparativos para efectuar el primer trasplante de cabeza en el mundo. La cabeza de un mono se trasplantaría al cuerpo de otro. El neuroanestesista subió a otra planta, donde tras una revisión de los veterinarios y ayudado por los auxiliares, administró a los monos una inyección intravenosa para que estuviesen anestesiados cuando los bajasen. White quería demostrar que la cabeza con su cerebro podía mantenerse viva y sensible tras ser trasplantada. Si lo conseguía, lo consagraría en su carrera. Una de las enfermeras que estaba en la operación era Debbie Camp, de 19 años. Estaba muy nerviosa porque nunca antes había ayudado durante los experimentos en esa planta. No creo que nadie tuviera ni idea de la importancia de esa operación. El primer mono se quedó en el laboratorio, mientras el segundo fue bajado para ser preparado en una sala contigua. Yo tenía que cuidar de que todo estuviera dispuesto. Empezamos a hacer las incisiones y a identificar las arterias y las venas. Era la primera vez que se hacía, así que nos puso a todos a prueba. No teníamos ni idea de lo que pasaría ni de cuánto tiempo íbamos a tardar. Todo el equipo estaba sobre ascuas. No había ninguna garantía en este tipo de cirugía. En 1970, Robert White intentó trasplantar la cabeza de un mono al cuerpo de otro. Esta película original de los archivos lo muestra mientras Abrimos el cuello del animal e introdujimos allí el cerebro. Unimos los vasos sanguíneos del cerebro a los vasos sanguíneos del cuello del animal. Cerramos el cuello y por allí salían todos los tubos y cables. Fue un trasplante de cerebro en toda regla. Hicimos un seguimiento del cerebro que pusimos en el cuello. Tenía cables y tubos de modo que pudimos medir la actividad eléctrica, el riego sanguíneo, pudimos controlar por primera vez su metabolismo y así lo hicimos durante muchas horas, incluso días. La operación de White fue un éxito, pero se enfrentaba a un nuevo desafío. La gente decía, ¡qué maravilla! ¡Genial! ¡Extraordinario! El encefalograma está muy bien, el metabolismo es normal, pero ¿sabe si el cerebro piensa? ¿Sabe si el cerebro está consciente? White no podía contestar a esas preguntas.
Ya que el cerebro trasplantado no podía expresarse, él no podía demostrar si había retenido la capacidad de pensar. Parecía que White había llegado a un impasse. Pero su trabajo no había pasado desapercibido al otro lado del telón de acero. Los científicos soviéticos seguían muy interesados en estudiar el cerebro. Venían delegaciones rusas a Cleveland y pasaban un cierto tiempo en mis laboratorios. A consecuencia de esas visitas y de la amistad que entablé con ellos, aproveché la oportunidad para viajar a la Unión Soviética y visitar a estos hombres en sus laboratorios y en sus quirófanos. En todas las ocasiones me marché de allí guardando un enorme respeto por sus logros y su gran capacidad para la investigación y la medicina. White hizo su primer viaje en 1966, pero hizo más. Su amigo y colega Harold Hillman con frecuencia lo acompañaba. Durante la Guerra Fría, la ciencia y la medicina de la Unión Soviética eran un completo misterio para la gente de Occidente. Por tanto, había un sentimiento de que tenían una mina de descubrimientos importantes en este campo y que nos convenía estar enterados. Comprobamos que les daba bastante miedo contarnos lo que hacían, porque lo que hacían en el instituto